Misericordias de Dios, recordando todo lo que el Señor nos ha dado en el transcurso del año, que ha sido inmerecido. Muchos favores hemos recibido por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Las inefables misericordias de Dios. Isaías capítulo 63, versículo 7. Les invito a que todos estemos muy atentos en Isaías capítulo 63, versículo 7. Leo, Isaías 63, 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Amén. Entonces, las inefables misericordias de Dios. Cuando vemos acá este versículo del capítulo 63 de Isaías, no queda más que asombrarnos, porque el profeta estaba bajo un inefable y sublime sentido de tiernas misericordias de Dios. Él estaba agradecido con el Señor. Y eso era lo que estaba experimentando, sus misericordias. Pero anteriormente estuvo hablando de la ira de Dios con que el Señor había de visitar a Edom. Vamos a mirar versículos 2 al 4. Vamos a contextualizar lo que estaba pasando anteriormente y encontraremos un contraste con el versículo 7. Isaías 63, 2 al 4. Leo. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? He pisado yo sobre el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. En el contexto vemos que el Señor estaba airado, que el Señor los pisó con la ira de Él, con su furor. Por eso dice, su sangre salpicó sus vestiduras. Es como una película, como cuando dan un balazo, ¡pa! La sangre salpica para todo lado. Así vemos este cuadro. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras. Es decir, que la ira de Dios estaba contra aquel pueblo rebelde. No estaban con Dios, estaban alejados de las misericordias de Dios. No agradecían al Señor. Tan pronto como termina de referir todo esto, el profeta levanta un pensamiento de contraste, enfocado hacia los favores de Dios con su redimido pueblo. Vuelvo a leer el versículo 7 de Isaías 63. De las misericordias de Jehová haré memoria. El profeta no solamente se quedó con que Dios era un Dios de ira. Sí, Dios es un Dios de ira. Y Dios paga por lo malo que hacemos, por nuestro pecado. Pero Él recrea su mente en las misericordias de Jehová. ¿Y qué dice? Haré memoria.
Como quien dice, aunque haya tanta maldad, aunque haya tanto de fraude en medio de nosotros, de la misericordia de Dios me acordaré. Hermanos, ¿y qué más escenas de lo que estamos viviendo hoy en día? Inseguridad por todas partes, violencia por todas partes. Es que ya no se puede confiar ni siquiera en las autoridades, porque de pronto esté la policía confabulada con los ladrones también. Hay inseguridad por todos lados. De las misericordias haré memoria. Hay una confianza, podemos deducir, podemos inferir en esta frase de las misericordias. Podemos inferir que el profeta estaba confiado en Dios, en lo bueno que Él podría hacer con él, no solamente en el presente, sino lo que había sido antes con ellos, de sus misericordias. Nuestro futuro está asegurado con Dios. Nuestro futuro está totalmente asegurado en Dios y en las promesas de nuestro buen y fiel Salvador Jesucristo. Por eso Él sigue diciendo, de las alabanzas de Jehová, de las alabanzas, de todo lo que Él les había permitido gozar, deleitarse en Dios, se acordaría, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Y aquí, hermanos, viendo el versículo, él tiene la visión en lo que Dios había hecho con ellos. En esto está la vista de Isaías, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Estaba conforme en lo mucho o en lo poco, pero las misericordias de Dios eran grandes, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. En esto entonces se enfoca el profeta, en este versículo 7. Es como si el profeta estuviera recogiendo todo el tierno amor que Dios les había dado. Los había salvado, los había preservado, los había sostenido para el reposo celestial. Y asimismo, Dios nos sostiene por su gracia, nos alimenta, nos cuida, nos da provisión. ¿Tenemos una casa donde dormir? Sí. ¿Desayunamos? Sí, así sea un huevo tibio, pero desayunamos. Y son las misericordias de Dios. Bajo esa visión parece ser transbordado a un asombro, de éxtasis, de deleite del profeta. Y allí exclama, las misericordias del Señor recordaré. Y también, muy importante, no solo de sus cuidados ante el hambre, los enemigos, sino también como si Él estuviera recreando su mente en la historia redentora de su pueblo. Dice, y la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, su pueblo. Y hoy en el Nuevo Testamento, hablándolo en el lenguaje del Nuevo Testamento, su iglesia. Por eso he dividido este estudio en dos grandes bloques. Primero, comentando de sus abundantes favores. Dos, reflexionando sobre su gracia redentora. Primero, comentando de sus abundantes favores. Y es posible que nosotros no estuviéramos o estemos con el mismo ánimo del profeta al decir, de las misericordias de Jehová haré memoria.
¿Por qué es posible esto? Porque esta visión fue directamente con Dios. Isaías con Dios. Y no pudiéramos levantar a la misma dirección y con el mismo entusiasmo como lo dijo el profeta. Pero aún así tenemos sobradas razones para recrear nuestro entendimiento en el tierno amor de Dios para con nosotros. Empecemos por lo natural, por la naturaleza. Nadie ayudó a Dios cuando Él creó. Él no pidió consejo para introducirnos aquí en esta tierra. Dios no necesitó de nadie. Entonces podemos gozarnos en el acto de reflexionar en los placeres de la memoria, de la esperanza, de los sentidos, de la simpatía con los amigos, o viendo la hermosura y el orden de la naturaleza que Dios ha hecho. Somos encantados por toda la creación, por todas las bellezas que Dios ha dado. Y a veces yo me recreo continuamente en las misericordias de Dios y digo: Señor, gracias por mis hermanos, porque me dan una voz de aliento. Gracias por el mensaje de tu palabra. Recreemos nuestra mente cada día con las misericordias de Dios. También me gozo cuando los hermanos se paran acá a dirigir. Recuerdan de las misericordias de Dios. Gracias, Señor, por tus misericordias. Ustedes allá orando también, apoyando. Gracias, Señor, por su misericordia. Les animo para que nunca se olviden de las misericordias de Dios. Sigamos así. Aunque en los púlpitos falte, oremos a Dios. Si falta, entonces oremos a Dios para que los predicadores no dejen de recordar las misericordias y la gracia de Dios para con nosotros. Entonces Dios creó todo. Él no necesitó consejo, pero Él no creó esto para Él. No, para nosotros, para nuestro bien, para nuestro beneficio. Dios lo ha llenado todo de colores para nosotros. Él pudo haber creado todo en negro y gris, pero no, Él quiso hacerlo de hermosos colores. Es una armonía inefable. Pensemos en el morado de las orquídeas, el azul del cielo. Nuestra vista y nuestro pensamiento, nuestro entendimiento se recrea al verlo. Decimos que si esto parece ser tan hermoso, ¿cómo será lo hermoso cuando estemos reinando por siempre con nuestro Señor Jesucristo? Y esto vale más que 1000 mundos. Pensemos también por el incesante cuidado de nuestros cuerpos, segundo tras segundo. Dios nos cuida. A veces yo no siento que estoy respirando, pero hago así y estoy respirando. ¿Quién lo hace? Dios. Dios está cuidando de que yo no deje de respirar. Dios está cuidando que en mi mesa no falte el alimento. Tenemos donde dormir. Nos ha colmado de muchas posesiones. Disfrutamos de ser miembros de una sociedad civilizada, por ejemplo, de amigos, de conocidos. Nuestra salud es constantemente guardada. Los avances de la medicina cada día están más a nuestro favor. Hay esperanza. Si enfermamos, todo tiene solución. Dios cuida del buen funcionamiento de nuestro aparato circulatorio. Ustedes sabían que cuando comemos, por ejemplo, plátano, eso va al aparato digestivo y produce energía que sube a nuestro cuerpo. La yuca también. Así que el otro año sigan comiendo yuca. Dios nos facilita todo esto para nuestro cuidado, para nuestro cuerpo.
Son tantas las misericordias de Dios que nuestros ojos no las alcanzan a ver todas. Múltiples son sus favores. Pensemos en el invento del avión. Y ya no hay necesidad ni desayunar en el avión para llegar a Estados Unidos. Nos subimos en el avión y desayunamos en Estados Unidos. Antes en barco era 6, 8 horas. Meses también, depende del lugar, ¿no? Pensemos en todos los favores que Dios nos ha dado. Hace poco, en Estados Unidos, se había perdido un grupo de jóvenes y un celular salvó la vida de ellos. Se comunicaron y fueron salvos. Les invito a que vayamos al Salmo 45. Vamos a leer Salmo 45. Dice la palabra de Dios: has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas. Las ha aumentado, o sea, Dios no se ha quedado quieto. Las ha aumentado, Dios está activo. ¿Qué ha aumentado Dios? Tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El caso del profeta: de tus misericordias haré memoria. Pudiéramos pasar horas y horas pensando en sus favores, pero debemos preguntarnos, ¿qué estaba pensando el profeta cuando exclamó: las misericordias del Señor recordaré? Por el contexto podemos obtener una respuesta. Nótese entonces que él estaba diciendo: pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor. Y las misericordias del Señor no la podemos contar, hermanos y amigos. Aquí se relaciona en el Salmo 45 con algo de las matemáticas, ¿no? No la podemos contar. Y así es, son las matemáticas, son infinitas. Y asimismo son las misericordias de Dios, infinitas. No es que no sepamos contar, sino que son infinitas. Y muchas veces no nos damos cuenta de las grandes misericordias de Dios. Y como no nos damos cuenta, no podemos dar gracias. Por ejemplo, el sistema inmunológico, a veces sin necesidad de medicina, nos sana de una enfermedad o nos previene y no nos damos cuenta. Por eso dice el salmista: no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Así que en un sermón de acción de gracias podemos hablar de muchas cosas, contar favores, beneficios, cómo Dios nos bendice a través de lo natural, su creación, cuida nuestro cuerpo, nos da amigos con que podemos relacionarnos y crecer. Ese es el favor de Dios para con nosotros. Segundo, reflexiones sobre la gracia redentora de Cristo. Vamos a ir a Efesios 1:4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Leo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí en este versículo vamos a hablar, y otros versículos más, vamos a hablar sobre el inicio del amor redentor de Dios, el objeto y su extensión de su amor.
El inicio de este amor es dicho así: según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, antes que los ángeles y los hombres fueran creados, la mente divina determinó cómo, cuándo y a quién manifestar su amor. La extensión de su amor estaba en la mente de Dios antes de crear todo. Inició el amor de Dios para conmigo como pecador desde el momento que yo vine a la iglesia. No, las escrituras dicen que según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes que yo hubiera hecho bien y mal. Nadie le pidió opinión a Dios, ni le sugirió a quién iba a amar, a quién iba a salvar. No hubo ángeles tampoco que le recomendaran, ni hombre que lo solicitara. El inmutable amor de Dios lo hizo. Los hombres, todos nosotros, los que estábamos en miseria, hemos recibido de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor no es como el de nosotros, no es autocompasivo. Por ejemplo, a un chico le gusta una chica y dice: es que me gusta porque es hermosa, inteligente, estudiosa, consagrada. Nosotros vemos nuestros beneficios, los que nos hacen bien para nosotros, pero el amor de Dios no. Versículo 5 de Efesios 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Oigan bien, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué motivo hubo en este sublime amor? Conforme al beneplácito de su voluntad. Dios no exigió nada como lo hacemos nosotros. Las criaturas nada dan si Dios primero no les ha dado. Se trata de un amor desinteresado, no es autoamor, como le decíamos anteriormente. Él nos ha amado conforme al beneplácito de su voluntad, sin esperar nada a cambio. El deleite, el placer divino es hacer el bien, es salvar. Mientras más te deleites en Dios, y no en criticar, renegar y ser desagradecido, sino en hacer el bien, más te asemejarás al Señor Jesucristo. Ese amor es aún más sublime si se considera que es obrado hacia los inferiores. Dios no vio nuestra condición. Él nos amó. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Un pastor cuenta que un joven se acercó y le dijo: pastor, me gustó o me gusta como esposa fulana de tal. El pastor le dijo: bueno, yo le voy a dar una ayudadita. Y fue y le preguntó a la joven: ¿cómo le parece? Porque los pastores acostumbran, ¿no? Pues a dar una empujadita. Entonces el pastor le dijo: mira, es que este joven, ella le dijo que no. ¿Cómo se le ocurre, pastor? Yo soy profesional, él no es eso. Y yo quiero un hombre que sepa, que sea profesional. No, Dios no hace con nosotros eso. Él no miró nuestra miseria. Dios nos amó como somos, como éramos mejor. El ser amado nos llena cuando nos da algo que no tenemos. Una mujer que ve al hombre así chiquitico, no es fácil
para el hombre, porque ella no se va a someter. Dios no ve que somos inferiores. Dios nos ama con un amor voluntario. El ser amado, entonces, por Dios es de su libre voluntad, según las Escrituras. El amor humano, entonces, no se fija en nada que no tenga cierta eminencia o excelencia sobre el que ama. En los hombres no hay nada, absolutamente nada, por lo cual el Creador fije su amor en nosotros. El amor de Dios es la infinita majestad, descendiendo a tal grado que se humilló por salvar a gusanos, a pecadores. Su plan es amarnos en Jesucristo. Su complacencia es amarnos en Cristo y salvarnos. Ese es el inicio de su amor, desde antes de la fundación del mundo en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el objeto de este amor, que es maravilloso. ¿Cuál es el objeto de este amor? Para ampliar la idea, sus enemigos. Vamos a mirar Romanos 5:10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, éramos enemigos de Dios. Ese Dios muestra su misericordia hacia aquellos quienes por un tiempo le rechazaban la oferta del Evangelio, rechazábamos el llamado de Dios. De modo que se trata no de cualquier enemigo, sino de quienes aún mataron a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. A ellos el Señor les trae para que oigan los deleites de su verdad, los invita a salvarse, a que sean salvos. El autor de la vida les ofrece vida y se levantaron para matarlo, a nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo y hermano que me escucha, si usted se siente muy pecador, Cristo es nuestro Salvador. Él le salvará todos sus pecados. Si perdonó a los que los mataron, mucho más a nosotros en esta época. Este amor es aún más impactante cuando se considera la grandeza del sacrificio que fue hecho. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, dice la palabra acá, o sea que no se puede discutir. E indiscutiblemente, no es como que vamos al restaurante y discutimos qué comemos, tú comes pollo, yo como pescado. No, esto no se puede discutir. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Una cosa es enviar un sirviente a hacer la obra, y otra cosa es que el Señor de la casa baje él mismo a revisarla. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros.
¿Quién entiende esto?, decía Dios a través del apóstol. E indiscutiblemente, y sobre todo que en aquellos tiempos abundaban las herejías de los gnósticos, que no creían que Dios se manifestara en carne, porque la carne era mala y el espíritu bueno. Dios fue manifestado en carne, abandonó su eterno reposo para ser amigo de publicanos y pecadores. Por amor a nosotros cambió las sublimes bendiciones y gloria por las agonías del Calvario. No retrocedió ni un instante en su obra de expiación por el pecado de su pueblo, sino que se mantuvo inconmovible en su propósito de morir por sus enemigos. Oigamos su determinación frente a la cruz. Juan 13:31. Cuando salió Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Evangelio según San Juan 13:31. Nada pudo desviarlo de su fin de conquista amorosa, y ya en la cruz, sufriendo maltratos y vejaciones, he aquí su amorosa reacción. Cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que ¿qué hacía? Encomendaba a aquel que juzga con justicia. Primera de Pedro 2:23. Si una persona ve la aproximación de la muerte, el instinto de conservación hace que su egoísmo natural se aumente. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo no fue así, sino que ni siquiera la muerte hizo disminuir su amor por nosotros. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El objeto de su amor fueron enemigos. ¿Y qué enemigos? Más que sus matadores. La extensión de su amor. El Señor Jesús no solo muere por ellos, sino que toda sus pertenencia las deja como herencia a los redimidos. Vida eterna, bendiciones inefables y gloriosas. Se trata de una raza arruinada en el pecado por la incredulidad. Así estamos, pero Él nos saca del camino, del tormento eterno, y nos transporta a una vida de inmortalidad. Nosotros somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa de Dios, porque por su misericordia Él ha querido redimirnos de nuestros pecados, hacernos libres y ser salvos de andar con demonios a la comunión con los ángeles del cielo, de las blasfemias, de las malas palabras y tinieblas, a las alabanzas del paraíso, hijos de Dios y coherederos con Cristo. Así que ya no sois advenedizos, dice también la palabra de Dios. No sois desconocidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la inmortalidad, librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Todos los hombres entran a este mundo heridos a muerte, y para muerte por el pecado. Pero Dios tiene el remedio. El pecado hace que la humanidad esté de tragedia en tragedia, de pecado en pecado, de mal en peor. Aquí entra la hermosura de la salvación. El Salvador nos ha sido dado como remedio para esas heridas de muerte. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa.
Isaías 32:2, profetizando acerca de nuestro Redentor. Y ese es nuestro Redentor. En los particulares es así. Como profeta nos revela la mente y los secretos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra carta de amor, como cantábamos en un himno hoy. Nos revela la mente y los secretos de Dios. Como sacerdote, aplaca la ira de Dios e intercede por nosotros día y noche. Como rey, toma todos los males y peligros en bien para su pueblo. ¿De cuánto nos habrá librado el Señor sin darnos cuenta? Por ejemplo, muchos quizás han querido robarnos, hacernos daño, pero Dios no lo ha permitido. Como capitán, nos guía por camino recto y seguro. Como médico del alma, sanará las enfermedades espirituales y las confirmará en salud perpetua. Sus dones y promesas son para nuestra vida presente y porvenir. Además de todas estas bendiciones en los títulos anteriores, fijemos nuestra atención en sus palabras, como nos habla, y los títulos que nos ha dado. Él nos llama hermanos, amigos, miembros de su cuerpo, la niña de sus ojos. También somos especial tesoro. Él es todo para nosotros los creyentes. Más aún en las debilidades, en nuestras angustias, depresiones y dolores. Mire cómo se comporta. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Isaías 63:9. Cristo habla a aquellos que están abatidos por el sentido de su condición natural, con maravillosa ternura, y a todos nos llama a creer. Amigos y hermanos, la confianza en Jesús es el nadar a la orilla segura. Para los que se encuentran en medio del mar embravecido, próximos a perecer, se deleita en ayudar al necesitado. Ese es nuestro Dios misericordioso. Y mientras más estemos necesitados, entre más uno sea necesitado, más se agrada de hacernos el bien. De manera pues que en estos tiempos de juicio sobre los incrédulos, hagamos este necesario y útil ejercicio. Las misericordias del Señor recordaré. El estudio de hoy, hermanos y amigos, se expuso en dos partes, comentando de sus abundantes favores. 2, reflexionando sobre su gracia redentora. Aplicación para terminar. Hermano, sea tu mayor gozo saber que Dios es el creador del universo y que tenemos tal Dios, un Dios cuyo deleite es hacernos el bien. El Dios de los cielos y de la tierra, el Dios de Abraham, está continuamente ejecutando un vasto plan para el avance de sus criaturas. Así que hagamos un coro en lo profundo de nuestro corazón. Que tal Dios sea nuestro Dios, que vive, que reina, que no necesita de nadie ni de nada. Sea pues nuestro canto en coro celestial, como lo dijo el salmista. Mas tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Salmo 102, versículo 12. Este es tu Dios, ese es nuestro Dios, y ha de ser siempre nuestro objeto de fe, esperanza y confianza. Cada día, al pasar de los años,
Tráele a tu hermoso Redentor y Salvador tus mejores afectos y acciones de gracias por los favores. Que tú dependas de Él en lo que necesites. Solo Él debe ser adorado y obedecido en nuestro corazón. Una aplicación para nuestros amigos. Amigo, ¿hasta cuándo despreciarás el amor, las misericordias y las bondades de Dios dadas a través de nuestro Señor Jesucristo? Te pregunto, ¿por qué abusas de la paciencia de Dios? ¿Por qué desprecias y pisoteas el amor que derrite el corazón de los cielos? Si examinas tu corazón, notarás que no en pocas ocasiones has sentido miedo de morir, pero no has muerto, sigues vivo. Y ahora solo te digo la razón de por qué estás vivo. El Señor también le dice a los profetas: diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué has de morir? Ezequiel 33:11 es un ejemplo. Dios ama ganar nuestro corazón. Dios ama quitarte la vida antigua. Por eso Él procura ganarte con actos y ternura y cariño. Él te creó, te sostiene, te alimenta, te hace razonar, te hace entender. Y en lugar de obligarte a que vengas a Él, te pide con ruegos: reconcíliate con tu Dios. Así que muy grande es tu soberanía, oh Dios, si después de todo eso continúas siendo rebelde a confiarle con la fe en Cristo. Por las ternuras y las misericordias de Dios, entonces, arregla tus cuentas con Dios. Y si tus pecados son muy grandes, ruégale condiciones de paz. Oye lo que dice el salmista: todo pecado será perdonado a los hombres. Amén. Oremos. Padre bueno y fiel, gracias te damos porque a través de tus escrituras hoy hemos recordado de tu gran amor, de ese amor que ha sido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por las inefables misericordias que tú has tenido para con cada uno de nosotros, por cuidarnos del mal y también por darnos esa redención a través de nuestro Señor Jesucristo, siendo aún enemigos de tu evangelio, arrogantes, impíos, pero tú has querido salvarnos. Gracias, Señor, por tus infinitos favores, porque vivimos porque tú vives, comemos porque tú lo has dado. Gracias, Señor, por la salvación que nos has otorgado, esa extensión de la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, ayúdanos para que cada día recordemos tus misericordias, que no nos llenemos de amargura, que no nos llenemos de creer que solo eres ira y olvidamos el inefable amor que tienes para con nosotros cada día. Gracias, Señor, por esta meditación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.